Para comenzar, definiremos lo que es la adición de vectores por el método analítico. Sea el vector v1 de componentes x1, y1 y el vector v2 de componentes x2, y2. Se define la adición entre el vector v1 y el vector v2 como la suma de las componentes del vector v1 con las componentes del vector v2, y esto va a ser igual a la suma de la primera componente de ambos vectores, la suma de la segunda componente de ambos vectores. Muy bien, veamos un ejemplo para comprender. Calcule las siguientes adiciones entre los vectores que se indican. Literal A: vector P de componentes 5,4 y vector Q de componentes 2,5. Muy bien. Para resolver la adición entre el vector P y Q se define como la suma de las componentes del vector P con las componentes del vector Q, y esto va a ser igual a la suma de la primera componente del vector P y Q, la suma de la segunda componente del vector P y Q. Esto va a ser igual reemplazando a la primera componente del vector P, que es 5, más la primera componente del vector Q, que es 2, la segunda componente del vector P, que es 4, más la segunda componente del vector Q, que es 5. Ahora, resolviendo las operaciones planteadas, nos quedaría que la suma del vector P más Q va a ser igual a 7,9. Literal B: el vector A de componentes menos 3,5 y el vector B de componentes menos 4,6. Muy bien. Se define la suma del vector A más el vector B va a ser igual a la suma de la primera componente del vector A y B, la suma de la segunda componente del vector A y B. Reemplazando nos quedaría la primera componente de cada uno de ellos sería menos 3, menos 4, y la segunda componente de cada vector sería 5, menos 6. Resolviendo las operaciones planteadas, nos quedaría que la suma del vector A más B es igual a menos 7, menos 1. Muy bien, espero que vayas comprendiendo hasta aquí. En el literal C veremos dos vectores que están escritos por sus vectores unitarios. El vector V va a ser igual a 2i menos 3j y el vector U va a ser igual a menos 7i menos 4j. Ahora bien, lo recomendable aquí es transformar este tipo de escritura a las componentes de cada vector, y nos quedaría que las componentes del vector V serían 2, menos 3, que serían los coeficientes de i y j, y en el vector U sería de forma similar, menos 7, menos 4, que serían los coeficientes de i y j respectivamente. Muy bien, ahora sí, calculando entonces la adición entre el vector V y el vector U sería igual a 2 menos 7, menos 3 menos 4. Esto va a ser igual, resolviendo las operaciones, a menos 5, menos 7. Y estas serían las componentes del vector suma entre el vector V y el vector U. Veamos un último literal. Para este caso tendremos tres vectores: vector D de componentes menos 5,2, vector E de componentes 2,9 y vector F
de componentes menos 1, menos 1. Muy bien. El proceso es similar, o sea, vector D más vector E más vector F sería igual. Como primera componente de la suma sería la suma de las tres primeras componentes de los tres vectores, o sea, menos 5 más 2 menos 1, coma, la suma de las segundas tres componentes de los tres vectores, o sea, 2 más 9 menos 1. Y el siguiente paso sería resolver las operaciones planteadas, o sea, menos 5 más 2 menos 1 es igual a menos 4, coma, 2 más 9 menos 1 es igual a 10. Y estas serían las componentes del vector suma D más E más F. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre adición de vectores. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.